Me parece muy interesante poder empezar a hablar de amor. Hola, Grecia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Eh, ¿Cómo te encuentras, no? Vamos a hablar un poquito hoy del amor, ¿no? De cómo lo estamos percibiendo y de cómo podemos empezar a deconstruirlo, ¿no? Así es. Sí. Veo que ya se está conectando más gente. Genial. Sí. ¿Qué tal? Para los que no, para los Bienvenidas que a recién todas y se, a todos. sí, para los que recién se conectan, bienvenidos a todos. Eh, Me presento de nuevo, ¿sí? Soy psicólogo clínico, estoy colegiado y habilitado en nombre de la Nación. Trabajo en mi consultorio privado, firma Concilia. Actualmente me especializo en intervención clínica, bajo terapias contextuales. He trabajado casos de depresión, casos de ansiedad, casos de consumo y también he trabajado en instituciones psiquiátricas, ¿no? Con casos de internamiento. ¿Sí? Justo, como les venía comentando, esta semana el tema del amor ha sido bastante fuerte y me pareció una gran oportunidad para entrevistarte, ¿no? Conociendo el tema de tu libro, Grecia. Te presento un poco, ¿no? De nuevo, eres directora creativa, productora, ¿no? Relacionista pública, ¿no? Periodista y guionista. Y actualmente también eres escritora, ¿no? Sé que has trabajado en Cergo y en Pronsex, ¿no? Bienvenida, bienvenida a este en vivo. Muchas gracias, José. Sí, actualmente estoy laborando en la ONG Cedro, que es una Ujú. organización que promueve estilos de vida saludables, ¿no? Y fortaleciendo las buenas prácticas de la salud mental también. Entonces, justo como conversábamos hace un ratito detrás de cámaras, ¿no? Sí. Es muy loco todo lo que está pasando ahora en mi vida, porque siento que coinciden las cosas que pienso, en las cosas que escribo, que trato de practicar, que, ¿no? Y este equilibrio Ujú. se lo puedo agradecer a la ideología del amor de algún modo, ¿no? Es muy curioso eso, Y ¿no? Mm. por lo que puedo ver, este libro ha surgido, digamos, como una síntesis de tus experiencias, ¿no? Cuéntame, ¿cómo así surgió incluso desde el título, ¿no? La ideología del amor. Bueno, acá está el libro, La ideología del Ujú. amor, que el diseño lo hizo Bruno García, es un amigo mío muy querido, eh, y es la figura de una persona abrazándose, ¿no? Entonces, lo que queríamos plasmar era ese amor propio que, no sé, o sea, muchas veces parece incluso como egoísta, ¿no? Ujú. A veces cuando intentamos entender qué es el amor propio, caemos en duda de que si no estaré siendo muy egoísta por preferir mi paz, o de repente me debo dar un poco más, tengo que ser más flexible por aquí, por allá, ¿no? Yo creo que es parte del desarrollo de cada persona, el encontrar ese equilibrio, ¿no? Para amarse más, para quererse bien, sentirse feliz, ¿no? Que creo que es a lo que muchos aspiramos, ¿no? Sentirnos contentos, contentas con nosotras mismas, ¿no? Entonces, en esa búsqueda fue que culminé de escribir la ideología del amor durante la pandemia y tras Ujú. un proceso de recuperación de la depresión. Si bien es Oh. cierto, el personaje de la historia es Francia, me Ujú. baso en escenas de la vida y también en cosas que he creado, ¿no? Para que el mensaje de Ujú. la novela quede más claro. Entonces, de la mano de Francia, las y los lectores van a poder darse cuenta de lo complejo que es entender este amor propio, ¿no? Sin esos conceptos determinados por la sociedad que incluso nos empujan a sentirnos ansiosos con ciertas metas que no logramos porque nos solemos comparar, porque solemos seguir los estereotipos de género que son muy dañinos para la salud mental. Solemos Ujú. frustrar nuestra verdadera personalidad, el tema de la identidad de género, que es un tema del que deberíamos conversar desde
desde las escuelas, desde la infancia, ¿no? Claro. Para generar seres humanos más empáticos, más amorosos, valga la redundancia. Eh, es un tema que muchos seguramente descubrirán cuando recién son adultos. El Ujú. tema de salir del closet, ¿no? Por ejemplo, también, que a veces toma muchos años, toma mucho tiempo, ¿no? Y todo ese tiempo la persona que lleva la cruz por dentro va sintiéndose mal, te deteriora, ¿no? Fingir cosas que no están pasando. Entonces, son muchos temas los que tocamos en la ideología del amor, si bien es cierto es un libro de menos de 80 páginas, es una novela corta, abarca bastantes temas transversales, ¿no? Creo que ya tuviste tiempo de leerlo también. Sí, la verdad, eso fue parte de lo que me encantó de la novela, ¿no? Uno, de que toca y abarca de forma bastante sincera una diversidad de temas, ¿no? Y siento que es sincera porque así sucede en la vida. En la vida realmente no son momentos aislados, sino más bien que confluye todo. Confluye todo por diversas cosas, la familia, el contexto político, la cultura, el país, ¿no? Confluye de alguna forma y esto, cuando uno lo vive, no es que lo vive por separado, lo vive todo junto, ¿no? Hay mucho por hilar aquí. Es importante también entender de que la salud mental es también transversal con todos estos temas, ¿no? Parte de estas experiencias que comentas en la novela se me hacen bastante significativas para que las personas puedan entender, ¿no? Cómo afrontar quizás vivencias que uno no espera recibir, ¿no? Ya sea con la familia, ¿no? Porque hay mucho marcado el tema familiar allí en la novela, ¿no? Ujú, Y es importante, como tú dices, ¿no? Esta educación que tiene que venir de antes, ¿no? No ujú. esperar, digamos, a una adultez para recién hablar de estos temas, ¿no? Sí, 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 Y claro. qué mejor oportunidad que tú como comunicadora poder abrir y expandir este campo de acción de estos temas, ¿no? De poder tocarlos, ¿no? De poder intentar llegar a más personas, ¿no? Sí, mira, yo terminé de hacer la novela por una necesidad de encontrar una salida a Ujú, a esas sensaciones turbulentas de la ansiedad, incluso, ¿no? Yo cuando ujú, estuve editando la novela durante los 3 últimos años, lo sopesaba o me hacía, como te digo, me hacía como un soporte con el psicólogo con el que yo llevo mis terapias. ujú, Entonces, cuando había que reabrir recuerdos, cuando había que reescribir ciertas escenas, ponerlas más chévere, porque una cosa es abrirte con tu ujú, psicólogo, otra cosa es escribir un cuento, una novela, hacer un sí, poema, ¿no? Es diferente. ujú, Entonces, a veces abría ciertas escenas, reeditaba ciertas cosas que me generaban llanto, me generaban más tristeza por lo que estaba plasmando. ujú, Entonces, lo contrarrestaba con las terapias psicológicas, ¿no? El hacer arte también es una cosa muy ujú, compleja, muy difícil, porque juegas con las emociones, ¿no? Y justo en un taller de Katia Adawi, ella mencionaba también la importancia de llevar un soporte emocional cuando estás escribiendo cosas muy fuertes, ¿no? Cosas que ujú. te pueden haber marcado en la vida y que pueden haber definido tu personalidad, y ya depende de cada uno si superamos esa situación para fortalecer nuestra resiliencia o empoderarnos, ¿no? Ya depende de cada uno cómo transformamos esos momentos difíciles, complicados y qué es lo que finalmente nos da eso como resultado, ¿no? Entonces, a veces un montón de sucesos tristes que ocurren en el hogar te ayudan también a darte cuenta de lo importante que es el cuidado de la salud mental, ¿no? Entonces, este personaje de la novela tiene mucho de mí y a la vez no, ¿no? Porque es ficción, Ficción al final. finalmente, ¿no? Pero sí he tratado de que la manera de pensar de Francia conecte
con otras personas que también están pasando por cosas parecidas y que de pronto estos círculos viciosos de toxicidad y de cosas que te perjudican en tu desarrollo como persona sean visibilizados de una manera en la que el otro, más allá de juzgar, pueda sentir cierta empatía, ¿no? Y Ujú, eso era muy complicado para mí, ¿no? Porque siempre sentí como que la gente te juzga demasiado, como que siempre está fisgoneando, vas a ser mamá, no vas a ser mamá, ¿por qué has abortado? ¿Qué estás haciendo? No sé qué ujú, cosa, o sea, la gente se mete mucho en la vida del otro, ¿no? Eso es parte de la sociedad, pero también es parte de la sociedad el que cada individuo logre su tranquilidad como mejor pueda, ¿no? Entonces, para mí, una forma de lograr esa tranquilidad ha sido también a través de la novela. Algunas personas con las que hablaba antes de la novela han dejado de ser mis amigos o ujú. contactos cercanos, incluso porque eh, los ha trastocado, les ha causado unas Claro. sensaciones que no esperaban tener con esto. Han descubierto Ujú. cosas de mí que de repente no les gustaban o han creído, han supuesto, ¿no? Entonces, pienso que es un acto muy valiente el verbalizar las cosas que uno siente a través de historias, dibujos o como uno pueda expresarlo, ¿no? Y pienso que también era una necesidad mía, lo repito, ¿no? Hacer este texto para que muchas personas que están pasando por momentos ansiosos, depresivos, o que tienen que lidiar con familiares que son sumamente tóxicos y que no van a terapia, Mm. puedan encontrar un escape, ¿no? Un escape a eso sin la necesidad de escapar realmente, ¿no? No sé si me explico. Porque nuestra Sí, familia siempre va a ser nuestra familia. Es imposible divorciarse de la familia, ¿no? exacto. Esto último, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Porque vivimos incluso en una cultura en la que busca rechazar todo lo malo. El problema es que cuando hay personas que no necesariamente nos hace bien, no siempre podemos rechazar a las personas. ¿Por qué? Porque a veces es familia. Porque a veces hay un compromiso que está más allá de la simple voluntad de decir no quiero verte, ¿no? Ahora, para tocar todos los temas que estamos hablando, ¿no? En la novela hablamos del autocuidado, ¿no? Y me parece importante porque en una sociedad individualista, ¿no? Aquí Francia, el personaje, se da cuenta que el autocuidado, si bien es cierto, empieza por uno mismo, pero también va de la mano con otras personas. Estas personas que pueden ser el psicólogo o personas que pueden ser nuestra red de apoyo, ¿no? Las personas más cercanas a nosotros. Las que de alguna forma pueden ser un soporte, ¿no? No para depender de ellos, pero para aprender a confiar en otras personas. Así es, yo Y, sí. sí, y esto ligarlo con el tema del cambio de la ideología del amor, ¿no? Empezamos, ¿no? Como todos, viniendo con una idea preconcebida del amor, quizás una idea incluso romántica, ¿no? De lo que se debe esperar, ¿no? En el amor. Y Francia, conforme va evolucionando y conforme va desarrollando su propia autonomía, veo que entiende un nuevo concepto del amor, un concepto quizás ya no tan hegemónico, pero un concepto más deconstruido, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que es más importante ahorita, ¿no? Salir de estos patrones quizás hegemónicos, patriarcales, ¿no? Monogámicos incluso, ¿no? Que se imponen, ¿no? Se imponen e incluso afectan de forma machista en figuras, sobre todo femeninas, ¿no? Así es. Cuéntame, ¿cómo ha sido Sí, esta conclusión, esta incluso experiencia en tuya? hombres y mujeres y personas LGTBIQ más, ¿no? O sea, el tema Ujú, del machismo, de estas actitudes patriarcales que parece algo muy abstracto y que algunos dirán, ay, pero ¿dónde? ¿Patriarcado dónde? No existe. ujú, Se visibiliza con las muertes diarias de las mujeres que hay o las 5 niñas madres que el Estado de Perú permite en el país que sean madres, ¿no? O se visibiliza en las cifras pospandémicas, ¿no? Que más del 50% de personas en el Perú ha incrementado
el estado o se ha convertido más crítico el estado de su salud mental, ¿no? Entonces la violencia que no es tratada psicológicamente y que por efecto, ¿no? Las autoridades que tenemos o por consecuencia nos visibilizan el pésimo estado de su salud mental, ¿no? Al escuchar en lugar de propuestas, insultos, o en lugar de soluciones, actos de corrupción que también caen sobre la moral de cada persona, ¿no? Más allá de estar bien o mal de salud mental, o sea, son un ejemplo, un mal ejemplo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ese es el reflejo también del peruano promedio, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ante ese escenario que termina siendo, que va de lo personal a lo político, es que le puse el título de la ideología del amor a puertas cerradas y sin consultárselo a nadie, porque seguramente me lo habrían refutado, porque de repente no es comercial o qué sé yo, pero sentía que visibilizaba que el amor que uno puede sentir hacia los demás eh, va en constante evolución porque empieza hacia nosotros mismos. Yo no puedo amar, no puedo querer si yo no me amo, no me quiero, ¿no? O sea, si yo no me siento llena, Exacto. ¿qué puedo darle a los demás? ¿No? Si no me siento contenta conmigo, ¿qué puedo darle a los demás? Entonces sentía que es una ideología, porque más allá de ser un sentimiento, es un constructo social y son creencias que uno tiene sobre cómo querer al otro, amar al otro, ¿no? Y tampoco en las escuelas hablamos de la autoestima, no hablamos del amor propio, no hablamos de ese autocuidado que es sumamente necesario para relacionarnos mejor, para generar un mundo, si quieres ponerlo así gigante, ¿no? Generar un mundo más armonioso, aunque suene utópico, aunque parezca una película romántica, ¿no? Yo creo que el romanticismo ha hecho mucho daño a las relaciones interpersonales porque se idealiza mucho y a veces cuando tienes este halo de sensaciones que pueden ser reales o no, es muy difícil darse cuenta de que uno está pasando por un episodio de violencia. Coincido. Creo que olvidamos el hecho de que el amor, ¿no? La forma en cómo percibimos el amor, determina la forma en cómo interactuamos con estas personas que amamos o que en realidad sentimos que son importantes para nosotros, ¿no? Y si vamos desde un punto de vista del amor, que incluye cierta violencia sistemática, no sé, en forma de jerarquías, ¿no? En forma de machismo, ¿no? En forma de admitir ciertas conductas violentas, ¿no? Obviamente la forma en cómo un joven se va a relacionar no va a ser la más saludable, ¿no? Así es. Entonces, partiendo de esa idea, ¿no? Es cambiar esto, ¿no? Empezar por un amor quizás más confluente, ¿no? Un amor más horizontal. Ahora, ¿cómo puede empezar esto? Como tú decías, ¿no? Con el amor propio, ¿no? Con la forma en que uno mismo admite cómo va a interactuar con otros, ¿no? ¿No? Porque incluso esa es la otra arista de normalizar ciertas conductas, ¿no? Y no Sí, se yo trata cuando de veo eso. una persona agresiva, Ujú, pienso, ¿no? Y digo, wow, ahora que me doy cuenta, ¿no? Digo, wow, esa persona debe ser así también consigo misma, ¿no? Debe ser un poco agotador estar en ese mood todo el tiempo también, ¿no? Debe ser estresante, te debe generar no solo tropiezos en la vida o malos relacionamientos con los demás, sino también experiencias dolorosas para sí misma, ¿no? O sea, sabemos que también las emociones o las emociones negativas se intensifican en dolores corporales. Hay personas que no están ujú, concientizadas sobre estos temas, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no lo tienen un dolor, no sé, pues en la espalda desde hace 10 años y están acostumbrados a sentir ese dolor y de pronto cuando empiezas a descubrir estas cosas del autocuidado, ¿no? Estos conceptos del autocuidado, empiezas a darte cuenta que el cuerpo te dolía hace 10 años.
claro. Es importante entender esto, ¿no? Primero, si las emociones, cómo las estás gestionando, ¿no? Se, se vuelcan hacia el mundo de forma negativa, obviamente hay un problema que no estás resolviendo. Hay Ujú, una situación que no estás afrontando. Y no lo estás afrontando de forma saludable, ¿no? Entonces, parte de nuestra labor también como personas y como profesionales es acercar la información para que las personas puedan tener eh, alguna luz sobre que esto no es normal, sobre que esto se puede cambiar. Porque también como lo conversábamos antes, ¿no? Eh, Nuestra generación es la que más busca cambiar, ¿no? La que más busca romper con estos estigmas, estos prejuicios, estas formas de ser que ya están impuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se veían como normales. Y las generaciones que están viniendo tienen que empezar a romper ese chip, ¿no? Empezar a cambiar ese discurso, ¿no? ujú. Y, de nuevo, hay roles que son importantes, ¿no? Y entender de que hay roles de igualdad que son más importantes por roles jerárquicos. Así O sea, es. no se busca entender que una persona es más que otra por su sexo o por su género o por incluso su estatus social, ¿no? Realmente lo que buscamos es que esta violencia sistemática que puede haber y que puede estar enmascarada como amor, como relación, ¿no? Y empieza a cambiar, ¿no? Y esto en pro por el bienestar de las personas, ¿no? Para reducir feminicidios, para poder reducir actos de violencia. O sea, y creo que tú también en tu trabajo lo ves más seguido, ¿no? Lo ves a full. Ujú. Sí, pues es muy triste, ¿no? Con la lentitud en la que avanzan también, con la lentitud en la que evolucionan las leyes, ¿no? Mm, bueno, Yo creo que ahorita estamos en un contexto de cambios políticamente, eh, lentísimo, ¿no? ujú, Lentísimo ese tema de aplicarse desde la educación, el enfoque, solo el de género, eh, pero creo que con estas piezas que las personas podamos ir generando, ¿no? Estamos haciendo de algún modo incidencia, de algún modo estamos poniendo sobre la mesa hablar de estas cuestiones que perjudican el desarrollo de las personas, ¿no? Hay un episodio claro. que es el segundo, al que yo titulé Scar Tissue, cicatriz, en español. Ah, segundo capítulo, claro. Sí, en donde justamente Francia visibiliza, ¿no? Cómo el aporte del psicólogo empieza Ujú, a generarle más tranquilidad, empieza a ayudarla a entender que es muy complejo ser hija de una persona que tiene bipolaridad y de otra persona que tiene retardo moderado, ¿no? Entonces, con ujú, esto mi intención era también conversar de cuáles son los efectos o qué es lo que tendría que hacer un hijo que cuenta con padres que son así, ¿no? Porque en las escuelas nunca nos dicen, bueno, en el caso que tu papá tenga un diagnóstico de tal cosa y no sé qué cosa, no te dan herramientas. Tú vas descubriendo en el camino cómo sobrevivir a estas situaciones de la mejor manera, ¿no? Y yo creo que si el Estado de algún modo desde la educación le diera un salvavidas a esas niñas y niños que tienen que lidiar con la depresión de sus padres, con las ansiedades de los padres, y bueno, como tú decías, ¿no? A gestionar mejor las emociones, la vida sería más cómoda, más fabulosa para todas las personas, ¿no? Pero a veces estas mismas situaciones te revelan cosas que uno tiene que tener mucho ojo para aprender o para entender o para llevarlo en un proceso de mejora hacia ti mismo, hacia ti misma. Yo entiendo que hay muchos hogares en Lima en donde se prioriza hablar más de política que de los sentimientos. ujú, Y es sí, algo que se refleja también en la novela, ¿no? Que como Francia no podía encontrar espacios en donde pudiera hablar de sus sentimientos con su abuelo, porque su abuelo era muy, muy político, ¿no? En vez de decirte cómo se ujú, sentía,
te decía qué estaba pasando en el Congreso en ese momento, ¿no? Entonces, esta historia visibiliza mucho esa falta de espacios en donde es necesario conversar de las cosas que uno piensa con sus padres, con sus familiares, sin recibir un feedback violento, ¿no? Sin tener una respuesta que en lugar de abrirte más la mente hacia entender nuevas cosas, te silencie o te frustre o te corten las alas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas familias en donde prefieren no hablar de drogas porque simplemente te van a matar o te puedes morir o no sé qué cosa, en lugar de brindar esta información como herramientas útiles para que el niño, la niña, el adolescente, la persona adulta, el estudiante universitario, tenga la libre elección, porque igual la tenemos, ¿no? No es que el padre o Ujú. la madre va a estar las 24 horas cuidándote, ¿no? Y finalmente es una decisión personal esta de caer en el consumo indiscriminado, ilimitado, ¿no? De estas drogas. Entonces, creo que hablar de enfermedades mentales, como lo es una adicción, corrígeme si me estoy equivocando, ¿no? No, sí. Eh, Creo que también es importante, ¿no? En un país que es primer productor de cocaína en el mundo, o que se disputa Ujú. con Colombia y México, ¿no? Entonces, no podemos ser ciegos a la cantidad de aviones y barcos que se van con la droga hacia mercados en donde pagan más, ¿no? Y siendo pues los primeros productores en cocaína, yo creo que es importante también hablar de las consecuencias que existen, ¿no? Y hablar sin temor de eso, ¿no? Porque, como lo mencionaba, te lo encuentras a la vuelta de la esquina, ¿no? En lugares, en los más impensados incluso, ¿no? Entonces es importante que los padres sepamos decir, pues, ¿no? Hijo, hija, van a haber estos riesgos en la vida, ya depende de ti si quieres vivir, experimentar estas consecuencias, como no sé si puedes mencionar algunas para no tomarme atribuciones que no van con mi especialidad. Claro, aquí ya cuando entramos al terreno de las enfermedades mentales, es un tema muy importante a tocar. ¿Por qué? Porque como decías, ¿no? Usualmente no se habla de eso, no se No, habla de qué cosas pueden estar pasando a nivel, digamos, eh, psicológico, ya sea con la depresión, con el tema de la ansiedad, ¿no? Con el tema de los demás trastornos, o a un nivel que quizás puede ser más social, como el tema del consumo, ¿no? Y lo digo social, ¿por qué? Porque incluso, como tú mencionabas, es más fácil acceder a alguna sustancia que hablar de tus sentimientos incluso, ¿no? así es. Y qué hace el adolescente o qué hace el joven que no puede expresarse, ¿no? Y que en su casa al mismo tiempo solamente tiene un espacio de censura, un espacio donde no es apoyo, pues obviamente va a buscar la mayor cantidad de sensaciones agradables que puede, ¿no? Y entre ellas, bueno, parte de lo que te ofrecen las sustancias es eso, una sensación agradable, un escape, por así decirlo, ¿no? Un escape que es artificial, obviamente, y que es voluntario, como tú decías, ¿no? Porque tú eliges cuándo construir este ambiente, ¿no? Este ambiente de placer, ¿no? Que es lo que te ofrece las sustancias. Entonces, qué importante es la psicoeducación, qué importante es hablar de estos temas y entender la importancia de las redes de apoyo, ¿sí? Las redes de apoyo, ¿por qué? Porque si el adolescente o el joven no tiene unas figuras parentales que puedan ser, digamos, un apoyo, es importante que tenga en claro buscarles cuáles sí son, ¿no? Pueden ser los abuelos, puede ser algún familiar cercano que realmente ofrezca un espacio de seguridad, o puede ser un amigo, ¿no? Un amigo, un tutor. Lo importante es encontrarlo y saber con quién poder hablar de estos temas, ¿no? De tus sentimientos, con quién poder hablar de cómo te estás sintiendo, qué estás viviendo. Y esto implica también saber pedir ayuda. No se nos enseña a pedir ayuda. Es una sociedad muy individualista que vivimos. Es más, ¿no? Te enseñan más bien a decir si algo no te gusta o si algo te hace mal, sácalo de tu vida, ¿no? Pero si le dices eso al menor de edad,
El menor de edad no puede sacar de su vida ni valerse por sí mismo, ¿no? O vivir sin sus papás, ¿no? Entonces, no se trata tanto de desechar cosas que no te hagan bien, sino más bien de encontrar una red de apoyo que te ayude a tener recursos para afrontarlos, como lo puede ser la psicoterapia, como lo puede ser los grupos de apoyo o instituciones, ¿no? Que protegen a menores, que protegen a la mujer, ¿no? Lo que falta de nuevo es entender este acceso, ¿no? Este acceso a estas instituciones, este acceso a estos recursos que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, yo de por sí, tanto desde la psicología, trato, ¿no? Con la página, con Concilia, alcanzar a mayor gente, ¿no? A mayor gente y normalizar el hecho de pedir ayuda, normalizar el hecho de hablar de sustancias, ¿no? Que si bien es cierto, se normaliza, pero se normaliza por el otro lado, se normaliza el consumo, ¿no? Pero no se normaliza la otra cara, ¿no? Con los síndromes de abstinencia, las taquicardias, las ansiedades, ¿no? Incluso, ¿no? El tema del cuando fuman marihuana y el tema de la pálida, ¿no? Eso es normalizar, ponerle un nombre, digamos, más coloquial a una reacción adversa de tu cuerpo, ¿no? Que está sufriendo quizás por el exceso de sustancia, ¿no? O está sufriendo quizás porque tu cuerpo y quizás ya tiene una enfermedad preexistente, ¿no? Con el corazón, con el hígado. Y si a eso le añades una adicción, una sustancia, esto puede empeorar tu condición de salud, ¿no? Así es. Es muy importante entender también que la adicción es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Y también el adicto tiene que entenderse como tal, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque significa que puede recuperarse, ¿sí? Porque significa también que puede tratarse, ¿sí? No es que la persona sea así, sino que bajo la influencia de las sustancias acarrea cierta enfermedad. Ujú. Y Sí, entender claro. incluso de que el tratamiento es bastante accesible, ¿no? En el sentido de que ahora existen comunidades, ahora existen centros de salud comunitarios, ¿no? La Ahora virtualidad. existen la virtualidad para poder acercarnos con psicólogos. Tengo Claro. entendido incluso que Alcohólicos Anónimos pasó a la virtualidad, o sea, no es un impedimento el hecho de que hayamos vivido una pandemia realmente. Los recursos hay, el tema es saber cuándo. Muy, muy penoso. Uy, creo que... ¿Me escuchas? Volví. Te perdí un ratito. Sí, ya creo que estás volviendo. Sí, no sé si sale como... No, no. Ah, ahora sí, ahí está. Sí, genial, Sí, mejor. ya está. Sí, listo. Justo cuando la conversación se pone interesante. Sí, cuando sale más temitas, ¿no? Sí. Sí, como tú mencionabas, ¿no? Existe un miedo a ir al psicólogo, existe un miedo Mm, a ir al psiquiatra, al aceptar que a veces nuestro dímelo a mí. cuerpo por consumo de drogas desvaría o como tú mencionas, eh, tienes excesos y tu cuerpo también empieza a reaccionar, ¿no? Empieza a generar este tema de las ansiedades o la depresión o incluso puedes llegar a tener pensamientos suicidas, tu mente se pone muy negativa, ¿no? Empiezas a no darte cuenta del valor como persona que tienes y eso se complejiza más para poder pedir ayuda, ¿no? Ujú. Y y estas cosas pienso que nunca las hablamos en familia, nunca las decimos, nunca se las advertimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y considero que es muy importante hablar de todas estas cosas para que podamos vivir mejor, para que podamos convivir mejor, ¿no? Más allá de alarmar eh, a la sociedad o a los hijos, a las hijas, más allá de alarmar, es darle la facilidad de que entienda y que elija, entre comillas, voluntariamente lo mejor para sí misma, ¿no?
Entonces, y que en muchos casos termina siendo como un escape, ¿no? Para Ujú. estos niños, estas niñas que están pasando, o estas adolescentes, jóvenes que están pasando por momentos desagradables dentro del hogar y buscan salirse de ahí, ¿no? Entonces, sí, uno puede convivir con entornos muy difíciles, es lo que Francia nos muestra, y a la vez Exacto. puedes renacer como una flor de loto, puedes nacer como la flor de loto, ¿no? De entre el barro, entre la mierda, si lo quieres poner así. Ujú. Finalmente el contexto puede o no beneficiarte, pero hay mucha gente que ha salido de barrios marginados, hay mucha gente talentosa que a pesar de su entorno delictivo ha salido adelante o ha tratado de mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una historia con ese propósito también, con el propósito de entusiasmar a aquellas personas que están pasando por cosas complejas que tienen que ver con la violencia de género, con el consumo de las drogas, que tienen que ver con la discriminación hacia la identidad de género, que tienen que ver con estos temas básicamente, ¿no? En aras de generar más amor propio, ¿no? Más amor Ujú. evolucionado, más amor bonito, más amor suave, más eso, ¿no? El Ujú. enamorarse de una misma también, el enamorarse de uno mismo, qué importante es eso para sentirnos más contentos, más felices, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que poco se habla en familia, de lo que imagino en las navidades a veces uno habla de cosas muy superficiales incluso, en lugar de Ujú. preguntarle al otro realmente cómo te sientes, cómo te estás sintiendo, has tenido un buen día, cómo te fue, ¿no? Cosas Exacto. por el estilo que parecen muy bobas, pero que a la vez son tan importantes, ¿no? Eh, Ujú. sentirte escuchado, sentir que le importas a tu padre, a tu madre, es una bendición realmente, ¿no? Porque creo que la autoestima también tiene una significancia construida por los padres, desde la niñez, ¿no? Al niño que no le falta amor, al niño que lo atienden, que no lo abandonan, que lo escuchan, que le fomentan, que vuele, que crezca, que avance. Me Ujú. parece que son niños más felices, me parece que son adolescentes más seguros de sí mismos, me parece que son personas que les es más fácil lidiar con la vida luego, porque no creces con tantos temores, tantas inseguridades o tantas etiquetas, ¿no? Y eso también es lo que busco visibilizar con esta historia, ¿no? Esa importancia así como cuando riegas una plantita, decirle a tu hijo, a tu hija desde pequeño, desde pequeña, qué maravilloso eres, lo puedes lograr todo, sin exagerar, ¿no? Porque Ujú. estas palabras al final son como agua, son como el sol hacia la planta, ¿no? Y creo que Exacto. muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos de que una palabra puede revivir a una persona. Ujú. Sí, realmente eso es muy importante entenderlo. La terapia, que es otra cosa que conversar, son palabras, si te das cuenta. Y parte de lo que me comentas, ¿no? Sí, como seres sociales, eh, en la infancia se marca un punto importante donde se requiere protección y cariño, ¿no? Eh, a un punto justo, ¿no? Obviamente sin caer tampoco en el abandono o caer en la sobreprotección. Pero sin embargo, es esta cantidad necesaria que determina mucho la autoestima del niño y también cómo se va a relacionar en un futuro con sus propios padres, con sus pares, con sus parejas, consigo mismo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Y retomando las primeras ideas, ¿no? Entender primero, ¿no? De que cuando hablamos ya de salud mental, hablamos con el tema de autocuidado, de autoestima, ¿no? También es importante entender, aprender a aceptarse uno mismo, con sus errores, con sus defectos, aprender a aceptar a la familia que ha recibido también con los errores que puedan haber tenido y empezar a trabajar
en uno mismo en pro con lo que puede hacer, ¿no? Ya sin querer evitar lo negativo, porque no necesariamente vas a poder huir siempre, o no necesariamente vas a poder tratar de construir espacios artificiales de placer con las sustancias, ¿no? Con, con las drogas, o etcétera, etcétera. No, Llega un además punto que en el que todos no los puedes. excesos tienen un límite, Ujú. ¿no? Exacto. Tu cuerpo mismo luego ya no va. Sí, Sí, claro. sí, Ujú. ya sea por la edad o ya sea por la cantidad que estás consumiendo, luego dices que no puedes. Y claro, usualmente el consumidor espera llegar hasta ese punto para luego decir, ya no, ¿no? O Recapacitar. a veces cuando ya llega ese punto ya es un no retorno y no lo ve, ¿no? No tienen por qué llegar a ese punto, ¿no? Al primer indicio incluso de que deja de ser divertido, deja de ser recreativo y te das cuenta de que está afectando en tu vida diaria, en tus relaciones, ¿no? De que ya no puedes dormir bien, de que ya no puedes ir al trabajo sin consumir, o de que incluso se te está yendo todo el dinero en eso. Allí ya son las por ejemplo, Las las alertas. banderitas, claro, las Sí, banderitas a darte cuenta, no es como sí, que, sí, sí. oye, es como que, ¿qué está pasando? Y entender también de que el psicólogo y el psiquiatra como profesionales de salud son importantes. Es muy increíble que en la cultura popular el tema de la psiquiatría y las pastillas, ¿no? Se ha retratado bastante mal, ¿no? Con todas las películas que hay, ¿no? De que duda de las pastillas, de que no te están haciendo mal. O Y que son incluso es bastante contraproducentes, ¿no? Ujú. exacto, ¿no? Incluso es bastante curioso, ¿no? Que una persona acepte sustancias de algún dealer y no quiera consumir incluso pastillas que son medicadas, ¿no? Imagínate. Solamente por cómo lo hacen sentir, si te das cuenta, ¿no? Es como que, Ujú. claro, sé que esta sustancia me hace mal, pero me hace sentir, digamos, con placer, entonces allí sí voy. Pero si sé que la otra sustancia me hace bien, ¿por qué no estoy yendo? ¿Por qué no puedo tolerar este pequeño malestar? ¿No? O más que malestar, quizás este sentirme como realmente me estoy sintiendo, ¿no? Con ese sufrimiento, quizás, ¿no? Con este pequeño o fuerte o gran vacío, ¿no? Afrontar eso y empezar a aceptarlo es parte del tratamiento. Es parte. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Parte de la novela también, y es importante resaltarlo esto, es que muestras a un personaje muy humano, que sufre literalmente, ha tenido vivencias de sufrimiento, y a pesar de ello sale adelante, sale a amarse a sí mismo, sale buscando sus propios sueños, ¿no? Y al fin y al cabo creo que de eso se trata la vida, ¿no? No se trata solo quedarse en el sufrimiento, sino aprender a cómo llevarlo contigo y buscar algo más. O ¿Cómo lo ves tú? transformarlo, ¿no? Transformarlo, Ujú, como decíamos al principio de la conversación también, no sé, hacer un retrato, una escultura, una canción, un libro, una película, un videíto, qué sé yo, lo que, cómo canalizar ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento, creo que no nos enseñan tampoco desde las ujú, escuelas, en la niñez, en casa, ¿no? Cuando un niño patea una puerta o tira una puerta, lo que hace automáticamente el padre o la madre es corregir gritando, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo empezar por estas microviolencias como respuesta a una actitud violenta generan más violencias? ujú. Se Otra perpetúa ese forma ciclo de sería violencia. una forma más paciente, asertiva, sería acercarte al niño, explicarle con tranquilidad que esas cosas no se hacen. Pero para que un padre o madre llegue a ese estado zen natural, creo que tenemos que evolucionar un montón como sociedad, ¿no? Yo admiro mucho las culturas asiáticas por esa transversalización de esa ideología o filosofía que tienen de la buena salud mental, la tranquilidad, ¿no? Y eso también tiene una correlación con los altos índices de suicidio que hay por esas zonas. Entonces, las exigencias sociales muchas veces nos hacen daño a la salud mental. Y hay que soltar todo, Ujú, hay que soltar todos y sentirse libre de poder tener el derecho de decidir qué hacer con tu vida, más allá de lo que los padres quieran, más allá de lo que la sociedad espere de ti, más allá de todas estas falsas creencias, ¿no? Porque al final las creencias
son o se materializan dependiendo de los grupos. Ujú. Si un grupo cree en Exacto. algo, pues todos van a materializar eso, ¿no? Pero si Ujú. hay otros que no creen, pues esa creencia pierde el valor, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que darle más valor a lo que uno cree de sí mismo que a lo que los demás creen de ti. Exacto, empezar a trabajar, digamos, ya no siguiendo de esas imposiciones que pueden ser culturales, ¿no? Que puede ser de la sociedad incluso donde tú te has desarrollado, ¿no? Y empezar a tener uno mismo su propio concepto, un concepto que le sea saludable también, ¿no? Un concepto que incluso lo direccione a tener un sentido, ¿no? Un sentido de vida, por así decirlo. Hay personas que se abocan a otros porque eso les hace bien. Hay personas que se abocan a alguna ocupación, no, no necesariamente una profesión. La profesión, si bien es cierto, son importantes, están en el mundo actual occidental bastante capitalizadas, ¿no? Y mercantilizadas. Pero la ocupación viene a ser, digamos, una actividad más personal e íntima, ¿no? Como pueden ser las artes, como pueden ser alguna actividad aparte que te sea saludable a ti, ¿no? Claro. Es las que podemos llamar en cierta forma terapéuticas, ¿no? Pero Claro, cómo más como canalizar recurso, todo esto, ajá, ¿no? Las emociones ahí exacto. que terminan a veces reventando dentro de nosotros mismos porque no sabemos Ujú, canalizar o exteriorizar o decir lo que sentimos, lo que queremos, ¿no? ujú, Con ese libro, para ya ir cerrando, yo claro, también quería poner la tesis sobre la mesa si realmente los adultos se comportan como niños o los niños se comportan como adultos y cuál es la solución, ¿no? claro. Viendo de manera horizontal el tema, comparando Sí, también un hay. poco el comportamiento de ciertos adultos con comportamientos de ciertos niños, ¿no? O sea, Ujú, y seguramente si nos ponemos sobre ese plano, vamos a observar que muchos adultos también a veces tienen comportamientos pueriles, infantiles, ¿no? ujú. Y eso depende mucho de la madurez emocional más que de cómo te veas por fuera. Exacto, es algo bastante de las experiencias que han tenido y de lo que han aprendido de esto, ¿no? Si aún no han aprendido a tener una expresión emocional adecuada, una convivencia adecuada, una interacción social apropiada y saludable, obviamente van a estar, digamos, tomando actitudes que podemos percibir como infantiles, ¿no? Y entonces, si estas actitudes se las enseña a un niño realmente, no está habiendo un aprendizaje tan significativo, sino más bien se está repitiendo, ¿no? Conductas que no necesariamente son saludables, ¿no? Y el niño va a aprender eso, ¿no? Entonces, Claro. Y es volviendo al importante. ejemplo del niño que patea la puerta, Exacto. como la madre que también grita y reacciona de manera violenta en lugar de construir ese hecho y enseñarle al niño de que hay mejores maneras de comunicar las cosas Ujú. que quieres en ese momento, ¿no? Eh, yo creo que podríamos vivir en espacios más armónicos y pacíficos y más potentes para poder desarrollarnos con más fluidez incluso, ¿no? Porque debe ser, como lo muestra la historia, ¿no? Debe ser muy doloroso vivir en entornos en donde no hayas ese espacio porque siempre tienes el temor de que te van a gritar o que te van a decir que no sé qué, que te van a juzgar y evidentemente eso te encarcela detrás de miedos, detrás de temores, de cosas que te hacen creer, ¿no? Que capaz están Exacto. mal y de repente sí tenías una buena idea, una consulta que resolver que de repente podría contribuir a la familia y por ciertas actitudes se desmerece mucho la opinión de los niños, se desmerece mucho la opinión de los adolescentes y es porque hay una Ujú. especie de adultocentrismo naturalizado, ¿no? Que va más allá es como la estructura machista, ¿no? El niño, la niña pierde el espacio
de poder Ujú. comunicar cómo se siente cuando un padre empieza a imponer desde la niñez cómo se tiene que sentir, ¿no? Entonces, ¿cómo amoldamos las personalidades desde la niñez? Yo creo que son temas bien fundamentales para pensar en ser madres o padres también, ¿no? Muchos de nuestros padres, nuestras madres, y si por ahí algún padre o madre me está viendo, eh, entenderá que no, pues nunca llevó un curso para ser un buen papá o una buena mamá. Y que además Y desde eso, la psicología se enseña a comprender y amar y aceptar tal cual son ujú, nuestros padres. Entonces, exacto. Eso que dices es cierto, ¿no? Nadie te enseña a ser papá o a ser mamá, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas aprender a hacerlo. No quiere decir que no puedas ir donde un psicólogo a prepararte, ¿no? Porque he visto pocos casos de que personas que quieren ser papás y van y se preparan, ¿no? Como pareja incluso, ¿no? Para resolver primero sus posibles conflictos y de ahí como futuros padres, ¿no? Informándose de acuerdo a los modos de educar, los modos de poder trabajar emocionalmente a un hijo, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Saber que es posible incluso tomar esta decisión de quiero cambiar esto de mí y quiero empezar a saber cómo educar a una persona. Quiero empezar a cambiar estas cosas que no sé o no supe aprender en su momento, ¿no? sí, 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 que no se repitan. Por ejemplo, yo tengo un Exacto. conejito. Ujú. Para entender a mi conejito tengo que investigar, ¿no? ¿Qué le Exacto. gusta? ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son las formas de llevarme mejor con él? Que le encanta la manzana, el platanito, ¿no? Entonces, cuando traemos un hijo al mundo, una hija al mundo, pienso que habría que hacer ese examen de conciencia también, ¿no? ¿Realmente estoy preparado? ¿Realmente estoy preparada para poder eh, generar una vida que crezca de manera segura, que se sienta bien viviendo, como las plantas, Exacto. como la naturaleza, ¿no? Es así, somos seres humanos, ¿no? Necesitamos también Exacto. que nos rieguen como una planta desde niños, ¿no? Y si estamos escuchando cosas negativas todo el tiempo porque tenemos un padre o madre que no ha atendido su salud mental, Ujú. eh, esto puede generar problemas, ¿no? Problemas de diferentes tipos como los que hemos estado conversando. Sí. Cuán importante es atender la salud mental y entendernos que somos personas con posibilidad de cambio, que Eso. podemos aprender y mejorar, ¿no? Sí. Ya para ir cerrando también, cuéntanos, Grecia, ¿dónde pueden adquirir tu libro? Sí, la ideología del amor la pueden encontrar en diferentes librerías de Lima. Está en el Virrey, está en Comunitas, en Z Bookstore, está en cuáles otras, en Casa Tomada, bueno, y en algunas otras más librerías de Lima. Y también lo pueden Ujú, encontrar en el enlace que está en mi bio. Pueden ujú, darle clic y comprarlo a través de la misma editorial que fue publicada, eh, editorial Gambiracio, ¿no? Gambiracio Ediciones, sí. Y pueden tenerlo a modo de delivery en sus casas, así que no hay ujú. pretextos para no leer la ideología Claro. del amor, ¿no? Y para conectarnos a través de las palabras y de esas palabras que de repente estábamos esperando escuchar y que quizá nosotros mismos, nosotras mismas, mirándonos al espejo, podemos verbalizar. Ujú. Qué bonito poder cuestionarse, ¿no? ¿Qué entendemos del amor? Y empezar a construir algo a partir de ello, ¿no? Sí. Muchas gracias, José, por esta linda conversación. Me voy más contenta. No, gracias a ti, ha sido bonito poder conversar un poco del amor, de la forma en cómo hemos estado evaluando y viviendo nuestros conceptos del amor y empezar a compartir esto con las personas que lo puedan necesitar o con las personas que necesiten leer, como tú dices, ¿no? Una palabra o una frase que quizás en su momento no lo tuvieron y ahora pueden empezar a cuestionarse sobre esto, ¿no? Sí, ha sido muy bonito poder conversar. Entonces, hasta aquí hemos llegado.
Dale, José, un abrazo Listo. para ti, un abrazo para todas y todos los que han estado siguiendo la conversación. Cualquier cosita, Ujú. cualquier consulta que quieran, pueden escribirme también. Yo feliz de conversar con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Entonces así nos despedimos. Cualquier consulta, ya saben dónde conseguir el libro, ya saben dónde contactarnos. Así que un gusto, ¿sí? Hasta luego. Chao. Chao.